Antes de nacer y de ver la luz, tu Dios había pensado en ti. Cada palpitar de tu corazón latió junto a su corazón. Con amor Él te formó, de su aliento te sopló. No es casualidad, no lo es. Cada aliento de tu vida Él lo planeó. No es casualidad, no lo es. Estás aquí con un propósito mayor. Comienza a cumplir su voluntad. No es casualidad, no. Cada aliento de tu vida Él lo planeó. No es casualidad, no lo es. Estás aquí con un propósito mayor. Comienza a cumplir su voluntad. Bienvenidos nuevamente al programa Buenas Nuevas 2014. Es para nosotros un agrado poder dirigirnos a ustedes nuevamente y de esa manera poder mantener este historial de fundamentos de fe cristiana como un discipulado al aire. Tenemos la visita del hermano Cristian Gamas en esta oportunidad, quien va a acompañarnos a desarrollar el tema, lo que es la generosidad. Un tema muy importante dentro del compañerismo cristiano, porque definitivamente es muy importante desarrollar esta función dentro de cualquier congregación para poder ser efectivos en nuestra función como ministros o bien creyentes dentro de la congregación. El Salmo 19, 1 al 2, donde dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche y declara sabiduría. De este salmo se aprenden que la creación de Dios, o sea, los cielos y la tierra, declaran la gloria de Dios, proclaman la obra de sus manos, emiten palabra y declaran sabiduría. Podemos aprender entonces de la creación de Dios si examinamos las cosas detenidamente. De la manera tal como hay leyes físicas que gobiernan el universo, Dios también ha puesto en movimiento leyes espirituales que nos gobiernan nuestra vida. Una de esas es la ley de la generosidad, y esta nos enseña muy bien que el que siembra generosamente, generosamente también segará. Hermano, tenemos en el primer segmento como una etapa principal que somos colaboradores de Dios. ¿De qué manera podemos decir que somos colaboradores de Dios en ese sentido? Gracias, hermano, por la oportunidad, y siempre es un gusto poder compartir este espacio con usted. Creo que tenemos que entender que Dios nos ha dado a nosotros la oportunidad de poder servir y ser útiles en la obra en la cual Él nos llamó, en la que Él nos tiene, y saber de que Él es el dueño de todas las cosas. Él es el dueño del universo, como usted leía, el dueño de la tierra, el creador, el que hizo los cielos y la tierra, y nos ha permitido a nosotros poder experimentar la oportunidad de ser colaboradores de Él a través de
de la generosidad. Cuando hablamos de generosidad, creo que es específicamente una de las cualidades principales de Dios, porque nuestro Dios es generoso. Él ha sido generoso desde el inicio de la creación con todos nosotros. Entonces nos da la oportunidad de poder participar en esa cualidad de Él, a través de poder nosotros darle a los demás, a través de nuestro tiempo, a través de nuestra vida, a través de nuestra familia. Hay muchas maneras en las cuales podemos ser colaboradores de Dios. Amén. Si uno lee la palabra, uno se da cuenta cómo hombres como el apóstol Pablo se despojaron de sí mismos también, ¿verdad? De su vida, y se dieron a la tarea de trabajar en colaboración para Dios, siendo instrumentos muy usados por Él, ¿verdad? Entonces Dios nos ha llamado y nos da la oportunidad de convertirnos en colaboradores y darle a los demás. Muchos se preguntarán, ¿cómo es que somos colaboradores? Siguiendo el manual de la que es la palabra de Dios, 1 Corintios 3:9 nos dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. En cierta manera, el cristiano se convierte en una parte, por así decir, virtual de Dios en este planeta Tierra. Somos como un canal, ¿verdad? Una vía en la cual Dios se manifiesta, pero es necesario que nosotros estemos bien seguros y bien convencidos de lo que Dios quiere hacer, porque somos un instrumento en sus manos, ¿verdad? Y el apóstol Pablo lo menciona en Corintios, nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois hechura de sus manos, ¿verdad? Obra de Él. Así es. Entonces, sea lo que sea que Dios nos haya llamado a nosotros a hacer, hay que hacerlo convencidos de que Dios quiere bendecir a la creación, ¿verdad? Darle de lo mucho que Él tiene a su creación, y es la oportunidad, ¿verdad?, que Dios nos da de poder trabajar en eso, ser como un canal, como usted decía, una extensión, ¿verdad?, de Dios. El punto 1 es: Dios es dueño de todas las cosas, y ese es el punto clave de nuestro tema en esta tarde. De Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan, según el Salmo 24:1. Y el Salmo 89:11 dice: tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Y Job 41:11 nos dice: ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Eso lo dice Dios. De esa manera vemos a través de la palabra, pues, que nosotros no tenemos nada, hermano, sino que Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de todo, todo lo material, todo lo físico y lo espiritual, ¿verdad? Todo lo que uno puede ver con sus ojos físicos es de Dios. Él es el creador del universo, del cielo, de las estrellas, de la tierra y todo lo que en ella hay, ¿verdad? Entonces, al darnos nosotros cuenta y convencernos de eso, podemos tener el principio de la generosidad, porque sabemos que solamente somos administradores, ¿verdad?, de lo mucho que Dios nos ha dado. Entonces, Él es el dueño. Y si Dios nos ha bendecido, y si Dios nos ha dado de alguna manera abundante, pues, ¿qué más que estar agradecidos, ¿verdad?, y ser buenos administradores de lo que Él nos ha dado, para poder darle a los demás también? Porque mucha gente tiene en abundancia, pero no sabe dar, ¿verdad?, sino que quisiera mantenerlo solo para ella o para él, ¿verdad? Y es necesario saber que Dios es el dueño de todo, ¿verdad? A mí me impresiona esto: el rey David, siendo un hombre tan generoso y un rey que era enriquecido por Dios, dice aquí: tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo, y en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. El rey David en Primera Crónicas nos habla, quienes quieran leerlo, es 29, del 10 al 14, porque nos hace ver en realidad que, a pesar de que este hombre era bendecido por Dios, él declaraba que Dios era el dueño de todo. Como decías, nosotros no somos dueños sino administradores. Dios es el dueño de todo el universo. Correcto. Toda cosa creada, viva y no viviente, pertenece a Dios.
Ahora nos habla sobre lo material y no material. Por ejemplo, Bueno, yo pienso que hay muchas personas que dicen, bueno, lo que Dios me ha dado en cuanto a lo espiritual, pues es de Él. Pero lo que a mí me ha costado con el sudor de mi frente, con el trabajo de todos los días, pues eso es mío. Que puede haber gente que lo piense así. Pero hay que tener claro de que todo lo que nos ha dado Dios, las fuerzas para trabajar, la salud para poder levantarnos todos los días y caminar al trabajo, y las bendiciones materiales provienen de Él. Entonces, por lo tanto, Él es el dueño también de lo que tengamos material, ¿verdad? La casa, el carro, sea lo que sea material, también es de Dios. amén. Eso lo incluye todo, ¿verdad? Y no digamos lo espiritual, ¿verdad? Porque dice que toda buena dádiva y todo don perfecto son de Dios. No puede haber nada bueno que salga de nosotros, sino de Él. Amén. En 1 Timoteo 6:17 nos dice, Él nos ha dado todas estas cosas para que las disfrutemos. Así es. Y Él nos habla, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Cuando entendemos entonces que todo pertenece a Dios, podemos reposar en la seguridad que Él es el responsable de nuestro cuidado. Entonces nos convertimos en buenos mayordomos o administradores. Ahora viene también el Jesús nos habla en la parábola de los talentos. Uh-huh. ¿Podría explicarnos ahí, hermano, cómo Jesús interpreta esto para poder llevar a cabo? Sí, definitivamente la parábola de los talentos es un ejemplo bien claro de cómo Dios espera que nosotros actuemos, porque ahí da claro cómo le dio a una persona una cantidad, a otra persona otra cantidad, y cada uno lo administró y lo usó de la manera en la que él creyó que era conveniente o correcto. Pero siempre todo lo que Dios nos dé lo debemos de poner primero en las manos de Él, y sobre todo usarlo de forma correcta, ¿verdad? Hacer las cosas correctas para que Dios se agrade y que lo que Él nos haya dado lo podamos recibir como bendición para darlo a los demás, ¿verdad? Que la parábola de los talentos habla de al final un hombre que lo que hizo fue enterrarlo, ¿verdad? Y lo desperdició. Así es. En vez de usarlo para multiplicarlo, ¿verdad? Y poder bendecir a otros con lo que Dios le había dado, ¿verdad? O con lo que, en este caso, el dueño le había dado, el dueño de los talentos, ¿verdad? O ponerlo a gozar intereses. A trabajar, ¿verdad? Ajá. Para que pudiera multiplicarse la bendición. Me llama la atención algo ahí de que dice que aunque este hombre no entregó nada, pues logró, en cierta manera, ser alejado, y se le quitó Aún sí. lo que tenía, y se le fue dado al que tenía más. Sí, Mateo 25, ¿verdad? Mateo 25, capítulo 25, versículo del 14 al 30 nos habla de eso, ¿verdad? Entonces tenemos que ser disciplinados en cuanto a los talentos que el Señor nos da. Muchos de nosotros tenemos habilidades y dones que el Señor naturalmente o sobrenaturalmente nos ha dado, y debemos reconocer de que Dios es quien da todo, y velar que lo que Él nos da pues sea de bendición para todas las personas. Cuando comprendemos esa relación de mayordomía y dueño, es que podemos disfrutar de las propiedades de Dios, y entonces se nos es más fácil hacer donaciones. Y ante Dios la mayordomía abarca cada cosa simple que nos pertenezca a cada uno de nosotros. Entre paréntesis, a veces nosotros somos dueños, decimos, pero en realidad es Dios el que da la provisión. Así es. Ahora, ¿nuestra vida también está en las manos de Dios, hermano? Claro. Aún la vida es lo principal, lo que Dios nos dio, porque el soplo del aliento de vida viene de Dios, el Espíritu. Y hay muchas personas que se creen dueños de su propia vida, y eso los hace o permite, según ellos, que puedan tomar decisiones equivocadas y hacer de su vida lo que quieran. Pero realmente la vida que cada uno de nosotros tenemos no nos pertenece a nosotros, pertenece a Dios. Dios nos ha dado la oportunidad de tener esa bendición, ¿verdad? Y ese privilegio de estar vivos. Pero cada uno necesita tomar la conciencia necesaria para poder administrar bien su vida, porque le vamos a dar cuentas al dueño de todo, y eso incluye al dueño de la vida. En Así algún es. tiempo le vamos a dar cuentas aún de lo que hicimos nosotros, según bien o mal, ¿verdad? Sí, en 1 Corintios 6:19 nos dice: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Claro.
el que tenéis de Dios y no sois vuestros. Es bien claro esto. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios nos pone prácticamente ser administrador de nuestra vida. Una persona que se suicida definitivamente está obrando en contra de la voluntad de Dios. Está malgastando, digamos, o desperdiciando el don de Dios, ¿verdad? Amén. Nuestro tiempo también, el Salmo 90:12 nos dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y Efesios 5:15-16 nos dice: miren pues con diligencia cómo anden, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Correcto. Y Colosenses 4:5: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Esto en estos días es mucho más importante porque estamos cerca de la venida de nuestro Señor. Porque el tiempo para Dios, aunque para Él es distinto, y para nosotros es cada minuto de nuestro tiempo nos va a ser contado en la eternidad. Nuestras posesiones, ya lo hablamos también, que no tenemos que hacer tesoros en la tierra. Y dice Colosenses 3 del 1 al 2, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nuestras finanzas, hermano. Por supuesto, incluye todo, hermano. Incluye las finanzas, incluye las posesiones, los bienes materiales, el dinero. La parte del dinero a veces es complicada para muchos o para todos, porque el hablar de dinero a veces es difícil. Pero Dios ha querido, a través de la oportunidad que Él nos da de poder ofrendar y aportar, bendecirnos a nosotros también. Porque no es que nosotros le estemos dando a Dios, y Dios no necesita nada de nosotros. Así es. Él nos da la oportunidad de poder dar para que nosotros también recibamos, porque Él mismo dijo, el Señor dijo: dando es como recibiréis, ¿verdad? Más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Pero a la mayoría de nosotros, los seres humanos, nos gusta mucho recibir, pero no nos gusta dar también, ¿verdad? Es difícil, pero ese es el punto principal para recibir bendición, ¿verdad? Continuaremos en el siguiente segmento hablando sobre lo que se tratan nuestras finanzas al servicio del Señor.
Continuamos con el programa de TV Buenas Nuevas. Para quienes nos están sintonizando en este momento, estamos hablando acerca de la generosidad en el creyente. Primera Timoteo 6, desde el 6 al 10 y el 17 al 19 nos habla: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Nada hemos traído en este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hagan bien, dice en el 18, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí el buen fundamento de lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Esto prácticamente es una recomendación del apóstol Pablo a que pongamos nuestra fe no en las riquezas, que son vanas y perecederas, sino que más bien en la esperanza de riquezas en gloria en Cristo Jesús. Correcto, y en lo que permanece para siempre, ¿verdad? Que es la fe en Él. Porque si nosotros, teniendo la mirada y la confianza en las cosas de la tierra, en las riquezas, para muchos sus bienes, sus riquezas, sus finanzas, la parte material significa todo. Más aún si han logrado hacer alguna posesión en la tierra y han logrado tener algún bien, ponen todo su corazón en eso. Y la palabra de Dios dice que donde está nuestro corazón, donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Entonces, los tesoros, dijo el Señor, hacerlos en el cielo, dice, donde no los corrompe nada, donde nada los puede robar ni destruir. Los tesoros en la tierra, los bienes materiales en un momento se pueden terminar, pero si Dios nos ha bendecido y Dios nos ha permitido tener, pues el consejo del apóstol Pablo y la recomendación era: disfrutémoslo siendo generosos, dice, dadivosos, pudiendo compartir con otros que no tienen, ¿verdad? Amén. Así es. El mismo Jesucristo nos dice en Mateo 6:24: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es claro entonces si el énfasis es en el mensaje del Evangelio. Pues dice en 1 Corintios 4:1: así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿A qué misterio se referiría Pablo aquí, hermano? Bueno, el mismo Evangelio es un misterio, hermano. El misterio de la salvación, el mensaje de la fe, son cosas que para el hombre a veces no son fáciles comprender, son cosas que son difíciles para el hombre comprender, pero que a nosotros nos los ha revelado Dios y nos ha dado la oportunidad de poder aprovechar este conocimiento que nos dio de esos misterios, que para el mundo es un misterio. Por ejemplo, uno le pregunta a alguien que no conoce a Cristo si sabe que hay una condenación eterna y que hay una muerte eterna. Para él eso es desconocido y es como algo misterioso, pero a nosotros Dios nos ha abierto los ojos. Entonces, administradores de ese misterio y de ese conocimiento para compartirlo con los demás. Por eso es el mensaje del Evangelio, es llevar conocimiento de la verdad. Amén. Así es. Por lo que cual hago, dice Pablo también: si hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Porque a Pablo él mismo se exigía y le era impuesta necesidad de anunciar el Evangelio. De hecho, cada uno de nosotros tendríamos que actuar de la misma manera, porque ¿cómo podemos pagarle al Señor lo que Él ha hecho por nosotros? Si pudiéramos medir la recompensa que el Señor tiene preparada para los que le aman. La misma palabra dice que cosas que ojo no vio, ni en oído de hombre entró, son las que el Señor tiene preparada para los que le aman. Y solo el hecho de guiarnos en espíritu y en verdad durante todo el caminar que llevamos, durante la vida que el Señor nos da, definitivamente es precioso, ¿no? Y recomendación a Timoteo dice: guarda lo que se te ha encomendado, evitando profanas pláticas sobre cosas vanas y argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. El hecho de la ciencia a veces tiene algunas contradicciones con lo que menciona el plan de salvación, hermano. Por supuesto, porque todo lo que es ciencia es humano
Incluso hay una religión, si se puede llamar así, que se llama cienciología. Y todo eso lo que ha hecho es confundir más al hombre, ¿verdad? Entonces a veces pudiera ser que se dé el caso de que uno que está compartiendo el mensaje del Evangelio y se dé una contienda, una contradicción, es mejor evitarlo, ¿verdad? Porque el mensaje Dios lo va a llevar en el tiempo necesario y el Espíritu Santo va a tocar a la persona en el tiempo necesario. Entonces a veces es mejor evitar las discusiones, porque hay quienes les gusta discutir y rebatir, ¿verdad? Cuando uno les habla del Señor, empiezan a querer hacer un problema, un pleito de lo que uno les está diciendo. Entonces es mejor evitar eso y guardarlo para el tiempo necesario, ¿verdad? Amén. De hecho, la persona que ha sido escogida por Dios y tiene un llamamiento santo va a ser tocada en el punto en el momento que toque. Dios quiera, correcto, hermano. De igual manera, dice, muchos cristianos todavía luchan para poder hacer donaciones o diezmar, lo que mencionabas. A pesar de su deseo de dar y ofrendar, les cuesta todavía. No obstante, esa acción es la que libera a un creyente hacia la plena bendición. De la buena mayordomía es su total rendición. Someterse sin reservas de la vida total de uno, sus posesiones y planes a la voluntad y propósito divino. Y eso únicamente, dice, cuando nos entregamos, que aprendemos lo que significa dar de las posesiones o dinero al Dios que nos las ha dado. La iglesia primitiva es un buen ejemplo, hermano, de cómo realmente actuaba esto. A mí me asombra esa actitud básica de los cristianos. Establecían un fundamento de expresión de donaciones que realmente hasta la fecha nos dejó un legado de expresión de cómo hacerlo. Y ¿podría explicar, hermano, cómo se hacían en esa época? Sí, la palabra del Señor nos enseña en el libro de Hechos cómo la iglesia primitiva, la iglesia del principio, dice que tenían todas las cosas en común. Todo lo ponían a los pies de los apóstoles, dice, porque habían reconocido lo que Dios había puesto en estos hombres como administradores, y pues no tenían ningún problema en venir y ofrecerlo para que fuera administrado por ellos y repartido, porque los bienes eran repartidos a la gente necesitada, a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, ¿verdad? Pero había un reconocimiento de parte de los que habían creído, los que habían llegado al Evangelio, y la fe necesaria para poder dar y despojarse, porque lo que nos cuesta es poder tener la confianza de que al que le estamos dando es a Dios, que es el dueño, ¿verdad? Lo que pasa es que uno cuestiona mucho a quién se lo voy a dar y por qué se lo tengo que dar, si al que le estamos dando es a Dios, que fue el que nos lo dio todo. Entonces la iglesia primitiva en el libro de Hechos es una enseñanza para todos nosotros, para poder entender por qué es que nosotros debemos despojarnos y tener ese mismo espíritu de poder dar, que no es fácil, pero es un principio de parte de Dios para nosotros, para bendecirnos, ¿verdad? Así es. Amén. La iglesia con esas contribuciones sostenía a todos los necesitados. Incluso escogieron hombres especiales que le llamaban diáconos, que eran ayudantes y distribuían las ofrendas y donaciones entre viudas, que realmente lo eran, y necesitados. Y el ministerio de estos hombres era canalizar o distribuir estas donaciones donde hubieran necesidades prácticas. Las iglesias daban sacrificadamente también entre unas y otras, y los cristianos judíos de Jerusalén colaboraban, y también cuando las iglesias de gentiles también estaban en crisis o en viceversa, ellos contribuían con la iglesia de Jerusalén. Sostenía también a los ministros cristianos, y el apóstol Pablo viajaba de un lugar a otro. Ahora, esto es importante, esas contribuciones voluntarias para que la obra del Señor se lleve a cabo. Es necesario, es importante, y es un principio de Dios el dar y el sostener al ministro, y el aportar para que la obra pueda ser sostenida también, porque todos sabemos que en el mundo en el cual nosotros vivimos es necesario el dinero, ¿verdad? Y es necesario lo material, y todos en determinado momento tienen necesidad de hacer un gasto o de hacer una compra. Entonces, ¿qué más que los que hemos creído y conocido a Cristo podamos aportar para que la obra de Él no se detenga, crezca, y aportar también para el sustento de aquellos hombres que Dios ha levantado para predicar su palabra, para predicar el Evangelio y para poder administrar
las cosas de Él, ¿verdad? Para que lo hagan a tiempo completo, de Así preferencia. es, correcto. Es especial estas ayudas que suceden dentro de las congregaciones porque te permiten a ti poder crecer económicamente dentro de tus negocios, dentro de tu hogar, no viendo a la persona a quien das realmente tu contribución, porque si vemos de acuerdo a la palabra, entonces es una bendición a todo aquel que da y recibe. La iglesia de los filipenses muestra un verdadero espíritu de amor en esa época que Dios elogia y sostiene los gastos de ministros, como era Pablo, ¿no? Y todos los cristianos trabajaban a fin de poder hacer donaciones, lo que a veces nos cuesta a algunos de poderlo desarrollar. De hecho, Dios nos manda su palabra que ejecutemos esto. Ahora, Efesios 4:28, hermano, dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Correcto. Este elemento humano es bien importante porque las personas que en realidad estaban fuera de los caminos de Dios, los envía, que estaban acostumbrados a obtener todo gratis, los envía a que aprendan a hacer las cosas correctas, ¿verdad? Y que sobre todo participen de la bendición, porque dice: el que hurtaba no hurte más, sino antes bien trabaje para que pueda recibir, y lo que reciba lo comparta con los necesitados, porque esa es la forma en la cual la bendición se hace más amplia y se expande, ¿verdad? Y no es solo es para nosotros, sino es para los que están cerca de nosotros. Dice: ¿quién de vosotros que teniendo un hermano con necesidad y teniendo no le puede dar una ayuda, una bendición, ¿verdad? La palabra de Dios nos manda a que no nos hagamos nosotros desentendidos de las necesidades de aquellos que están cerca de nuestra vida, ¿verdad? El dar era la prueba de su amor. Hay alguna situación en las cuales algunas personas piensan a veces que el dar suficiente o bastante pueden ganar el reino de Dios. Puede tender a confundir esto. Sí, definitivamente. Por eso es que en el mundo hay tanta obra de caridad y tanta organización de ayuda a otros, porque hay mucha gente que piensa que se está ganando el cielo con sus donaciones y con sus aportes. Y definitivamente no es eso lo que a nosotros nos ha dado la salvación, sino la salvación nos la regaló el Señor al creer en Jesucristo. Ya lo que nosotros podamos aportar y participar de la obra en Cristo, pues ya es una añadidura de parte de Dios. También es importante aclarar que la iglesia de Cristo no fue dejada en la tierra única y exclusivamente para dar aportes y a dar ayuda a la gente, porque si no, sucede lo que sucedió cuando el Señor le dijo a aquel grupo de personas que ellos solo lo habían seguido a Él porque les había dado de comer, ¿verdad? La parte material. Y ese es el problema, de que mucha gente busca la ayuda en la iglesia solo cuando lo necesita, lo material. Se le da la ayuda y después nunca más regresa, ¿verdad? Entonces, lo principal es que reciba el mensaje, la salvación, que se convenza de su situación de pecado, y luego si se determina el fruto y se analiza, se le puede ayudar también, ¿verdad? Por último, vamos a recomendar esta lectura de 1 Corintios 16:2. Dice: cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Eso nos lo dice Pablo ahí. Realmente esperamos que el Señor les alumbre el entendimiento para saber dar, que es la prueba del amor que Dios tiene para con nosotros, y de esa manera nos prospera. Continuaremos en el siguiente segmento viendo los principios de Dios respecto al ofrendar. ¿Qué debo hacer? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que entienden? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas y toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien dicho, si haces eso vivirás. ¿Y quién es mi prójimo? No los soldados. Ni el César.
un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa. Lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo lo rodeó y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar y cuando lo vio siguió adelante. Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verlo, sintió compasión. Se acercó a él, lavó sus heridas con aceite y vino y le puso vendas. Luego lo subió a su cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente el samaritano sacó 2 monedas, se las dio al encargado y le dijo: «Cuida a este hombre y si gasta más, yo se lo pagaré cuando regrese». ¿Cuál de ellos 3 te parece que fue el prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El que tuvo compasión de él. Pues ve y haz lo mismo. ¿Ah? Continuamos con el tema la generosidad. Vemos los principios de Dios respecto al ofrendar. 1 Corintios 10:11 se nos informa que debemos aprender del ejemplo de Israel y aplicando principios expuestos por Dios, al mismo tiempo evitar los errores que ellos cometieron y sus líderes en el desierto. Encontramos algunas pautas excelentes que nos pueden ayudar. ¿Cuál sería el primero, hermano? Bueno, en principio Dios nos ha dado a nosotros en su palabra, Malaquías 3:10 habla de los diezmos y las ofrendas. Definitivamente cada uno de nosotros tiene un ingreso al mes por el trabajo que podamos realizar y del ingreso neto, ¿verdad? Debemos apartar el 10% para poder traerlo ante el Señor. Y para eso es necesario primero que tengamos el conocimiento y que tengamos el convencimiento en nuestra vida de que es un principio de parte de Dios, para poder ser bendecidos, porque Malaquías dice que es necesario que lo traigamos y de esa manera podremos ver cómo Él abrirá las ventanas de los cielos, dice, para bendecirnos hasta que sobreabunde. Y de hecho se alejaré al devorador. Alejaré al devorador, multiplicaré los bienes y los frutos. Entonces, el que ha entendido eso se da cuenta también que es lo mucho que está perdiendo cuando no participa y no obedece, aunque sea difícil a veces hacerlo y entenderlo, pero el que más pierde a la larga es el que no lo hace, ¿verdad? Porque Dios no necesita, como les decía al principio, hermanos, y los que nos están escuchando y nos están viendo, Dios no necesita nada de nosotros los seres humanos, ¿verdad? Sino que lo que pudiéramos entender es que cómo le voy a dar yo el 10% de lo mío a Dios, y lo que deberíamos nosotros de entender es que Dios nos deja el 90% de lo que es de Él para nosotros, ¿verdad? Entonces ahí está el punto, ¿verdad, hermano? El punto 2 es nuestro deber ofrendar y diezmar sistemática y regularmente. En 2 Crónicas 31, el 11 al 12 dice: y entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová, y las prepararon, y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente. O sea que ellos lo hacían de una manera constante, ¿verdad? Correcto. Y el punto 3, ¿cuál sería, hermano, ahí? Digamos, está el diezmar, el hacerlo constantemente y luego en todo tiempo llevar lo mejor para Dios como primicia, ¿verdad? Como primicias. Dios nos ha mandado a tomarlo a Él en cuenta en cuanto a lo mejor de lo que nos ha dado. Por ejemplo, vemos el caso de Caín y Abel, ¿verdad? ¿Qué fue lo que cada uno de estos dos hombres llevaron para ofrendarle a Dios? ¿Y qué fue lo que sucedió? Uno agradó a Dios y el otro no, porque de lo mejor que Dios le había dado, ¿verdad? Lo mejor llevó, y el otro tal vez llevó solo lo que le sobraba o lo que no usaba o lo que ya no le servía, queriéndoselo dar a Dios. Y a Dios debemos darle lo mejor, sí, siempre, ¿verdad? Algo bien importante ahí también es que Dios ve los corazones de los hombres, o sea, la forma en la cual se está dando.
puede ser esto, como dices tú, lo que me sobra y aunque sea abundante, ¿va? Sí. Pero Dios miró el corazón de ahí, cuál fue la forma en la que se... El caso de la viuda hizo. pobre también, ¿verdad, hermano? Ajá. Que el mismo Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que quién creían ellos o que había sido el que había dado más, si aquella viuda que había dado todo lo que tenía, ¿verdad? O aquel hombre que había llevado tal vez de lo que le sobraba. Exacto. Y en este caso, pues, Dios nos manda y nos invita también a darle lo mejor a Él, lo mejor del tiempo, lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestro fruto, de nuestro trabajo, todo, ¿verdad? Para el Señor. La base bíblica la encontramos en Proverbios 3, del 9 al 10, donde dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Esto nos hace ver entonces que Dios se preocupa de nosotros, hermano, y al ser buenos administradores, Él nos permite poder también disfrutar de las cosas. Este ha sido un estudio que en realidad la generosidad está en todos lados, y cada uno de nosotros tiene la oportunidad de ser generoso en determinado momento o circunstancia de nuestra propia vida. Dios ha sido fiel a través de todo lo que nos ha permitido hacer y obtener. Haremos un resumen en el próximo segmento sobre lo que hemos entendido y comprendido en este estudio. Un día sirviendo en mi congregación, recibiendo a todas las personas, como de costumbre llegó una mujer, como siempre agitada y con algo de sudor en su rostro. Todos la conocíamos porque además de ser muy puntual, era servicial. Siempre estaba dispuesta en ayudar a otros, pero también sabíamos que su situación económica no era muy buena. La observaba cuidadosamente y ella regularmente traía una ofrenda y la depositaba con una sonrisa y dando gracias a Dios. Ese día no fue la excepción. Yo me preocupé bastante, así que luego del servicio me acerqué a ella y le sugerí que tomara gran parte de ese dinero y lo usara más bien para las necesidades de la casa. Ella me miró con esa mirada de madre y lo único que me dijo fue: ¿has olvidado que el dar beneficia más al que da que al que recibe? Y hasta el día de hoy somos testigos de las bendiciones que hemos recibido por la siembra de esa mujer, que es mi madre, y que nos enseñó que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Por todo lo que me das y bendiciones que no puedo ver. Gracias, Dios. Hemos visto entonces que en este estudio de la generosidad, Dios se manifiesta a nosotros a través de ser buenos administradores en este planeta Tierra. Como creyentes estamos con ese mandato de Dios a llevar esas buenas nuevas de bendición por sobre todas las cosas y poder ser provisor, no solo para nuestra familia, sino que también para con los que estén fuera de nosotros. Y de hecho el primer alcance que habíamos platicado era que es inminente la venida de nuestro Señor, y con mayor razón y con trabajo tesonero cada uno de nosotros como creyentes estamos diligentemente dispuestos a poder llevar esas buenas nuevas de bendición a cada una de las personas a las que se pueda llevar, empezando desde la casa, empezando con los vecinos,
con las personas que están a nuestro alrededor, en nuestro trabajo. ¿Podríamos hacer un resumen, hermano, de lo que hemos visto en este estudio en esta tarde? Sí, yo creo, hermano, que para nosotros es una enseñanza muy grande el poder reconocer primero que Dios es el dueño de todo, que Él es el que nos ha dado la vida, Él nos ha dado la salud, nos ha dado lo material, nos ha bendecido, nos dio la oportunidad de conocer a Cristo y nos invita a participar y a hacer un canal de bendición y compartir de lo mucho que Él nos ha dado con los demás, más con los que no lo conocen todavía, pero también con los que ya le conocen y que ahora les podemos llamar hermanos, ¿verdad? Tenemos la bendición de ahora ser una familia en Jesucristo, un cuerpo, y poder bendecirnos y ayudarnos y ser generosos ahí. Hay un principio de bendición establecido por Dios, y si nosotros queremos gozar de esa bendición y de la abundancia que Dios le quiere dar a su pueblo, y como se le dio a Israel, debemos participar y en el orden del Señor, hacerlo de una manera constante, dice, ¿verdad? De una manera que sea ya en nosotros un hábito, y un buen hábito, se podría decir, ¿verdad, hermano? Así es. Amén. De la manera entonces, tal como contribuimos con... El Señor nos manda que contribuyamos también con los impuestos de nuestro gobierno, también contribuyamos con el Señor, y sin ningún afán, sabiendo que Dios es el provisor de todo. Pues si cumples con el mandato que Dios nos da, de poder ser generosos en todo, Dios no se queda con nada, y definitivamente va a ser para bendecir tu vida. Y entonces hemos entendido que debemos de poseer un corazón y actitud generoso hacia las demás personas. Y por último, el 1 Pedro 2:9 nos exhorta: mas vosotros, dice, sois linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí veíamos, hermano, entonces que no tenemos cómo pagarle esa salvación, ni aun con todo el oro del mundo pagar la salvación por un alma. Definitivamente no hay dinero que pueda comprar esa salvación gratuita que Jesús ya lo pagó. Ya lo pagó todo. Así es, hermano. Entonces nos veremos en la próxima semana en el siguiente tema a tocar, para que ustedes continúen junto con nosotros la bendición de poder seguir estudiando las Escrituras y estos fundamentos de la fe cristiana. Dios les bendiga. Llegué al Uruguay un mediodía, y a mí desde que tengo 18 años me ha gustado ir a hospitales y a centros en donde hay niños con capacidades especiales a tocar la guitarra y a cantarle. Llegué a Montevideo y pedí a mi seguridad que me llevaran al primer hospital de niños que hubiese en el camino, sin aviso. Llegué al hospital, subimos unos pisos en escalera y llegamos a la terapia intensiva. Ahí pedí ir. Cuando llegué a la terapia intensiva, sentí algo en mi corazón que debía voltear a la izquierda y entrar por una puerta. Toqué la puerta y entré, y había un cubículo muy chiquito, de 2x2, una cosa muy pequeña, con una camita, un papá de 22 años y una mamá de 21, muy jóvenes, y un niño en la camita lleno de cables. Él se llama Mauricio. El niño estaba desahuciado, a punto de ser desconectado. Los padres ya habían perdido esperanza y lo único que hacían era llorar. Y yo lo único que hacía era preguntarme por qué estoy yo aquí adentro. ¿Qué les voy a decir a ellos? Si generalmente un artista lo que hace es sacarse fotos y firmar autógrafos. Como en una situación personal tan complicada tengo excusa para estar. ¿Por qué? ¿Quién me llevó ahí? ¿Por qué? ¿Qué hago yo ahí? Y en esos casos
uno se aferra a Dios. En los casos más difíciles de tu vida, te aferras a Dios, empiezas a creer en Dios. Y esta gente decía, hablamos con Dios y no nos oye. Le pedimos por favor, solo nos queda rogar. Y le digo, miren, vamos a hacer una cosa. Yo hasta ese momento no conocía de Cristo, no era cristiano. Le dije, vamos a hacer una cosa, solo me sé el Padre Nuestro. Vamos a rezar un Padre Nuestro. Y vamos a pedirle a Dios que ponga su mano, de la manera en que lo sepamos hacer. Dios habla todos los idiomas, hasta el de la misma inocencia de alguien que no sabe rezar prácticamente. Y le pedimos a Dios que tocara a ese niño, que entrara por esa puerta. Que su Espíritu Santo entrara por esa puerta y tocara a ese niño. Nosotros estábamos rodeando la cama, y yo tenía mi mano puesta en la piernita del bebé, el papá y la mamá igual. ¿Cuánto tenía el niñito? Como 9 meses. Había ingresado por una infección en el oído. Había una huelga de médicos en el hospital. La infección se tomó hasta el cerebro de él. Y tenía 5 infartos cerebrales por día. Y el niño estaba desahuciado. Me tuve que ir, los abracé. No sabía todavía qué hacía yo ahí. Lo único que quería era irme y llegar al hotel pronto. Llegué al hotel y me puse a llorar. Estuve 2 horas llorando. Llamé a mi mujer y le dije que yo tenía ya el nombre para el hijo que estábamos esperando. Y que quería que se llamara como ese niño, Mauricio. Mi esposa me dijo que ok, que si eso era para mí el nombre que quería, ok. Me fui a la cancha a cantar, al Estadio Centenario, y cuando estaba ahí conté la historia de lo que me había pasado. Y tuve que contar que yo estaba seguro de que Dios estaba tocando a ese niño y que Dios lo iba a sanar. A partir de unos años me entero que 9, 10 de la noche de esa noche en que yo estaba cantando ya en el estadio, el niño bostezó y tuvo una reacción que puso a la mamá como que a tener una esperanza y a correr por los pasillos. Y encontró una enfermera y le dijo, mi hijo está reaccionando, acaba de bostezar. Y ella le dijo, no, eso es efecto de las medicinas. Tu hijo no va a despertar más. Al cabo de una semana el niño estaba en su casa. Hoy tiene 19 años. Me va a visitar cada vez que voy al Uruguay. Yo creo en Dios por eso. Llegué a Venezuela, llegué a Caracas. Mi esposa ya era cristiana y estaba con su pastor hablando y estaban en la chimenea de casa y les dije que yo necesitaba recibir a Cristo, de cómo se hacía eso. Y me dijo, arrodíllate. Me arrodillé y di conmigo, me dijo esa muchacha, esa pastora, Dios, necesito tenerte en mi corazón, necesito que a partir de hoy seas tú el timonel de mi vida. Eso pasó esa tarde y hasta el día de hoy Dios mora en mi corazón. Ha sido una experiencia gratificante el haber estado nuevamente con ustedes. Es para nosotros una experiencia gloriosa poder compartir estas buenas nuevas de bendición. Los fundamentos de la fe cristiana son importantes para que el cristiano se desarrolle y crezca cada día, porque la Biblia nos dice que el Espíritu Santo de Dios es como ríos de agua viva, y los ríos de agua viva nos impactan y nos llenan del conocimiento de Dios para que conozcamos las grandezas que Él nos ha dejado. Esperamos contar con su alegre presencia en la próxima semana, de manera tal que podamos juntos compartir esas experiencias gloriosas del reino de Dios. Dios les bendiga y hasta pronto.